La corrosión. En esta sección se examinarán las indeseables reacciones redox que originan la corrosión de los metales. ¿Qué son las reacciones de corrosión? Las reacciones de corrosión son reacciones redox espontáneas, en las cuales un metal es atacado por alguna sustancia en su ambiente y se convierte en un compuesto no deseado. Para casi todos los metales, la oxidación es un proceso termodinámicamente favorable en aire a temperatura ambiente. Cuando la oxidación de un objeto metálico no se inhibe, puede destruir al objeto. Sin embargo, la oxidación forma una capa protectora aislante de óxido que impide al metal subyacente que siga reaccionando. La oxidación de un metal, por ejemplo. Como antes ya lo dije, la oxidación es un proceso termodinámicamente que es favorable en el aire a temperatura ambiente. De acuerdo con el potencial estándar de reducción para el aluminio con oxidación +3, sería de esperar que el aluminio metálico se oxide fácilmente. Sin embargo, esto no lo vemos cuando vemos las latas de aluminio, de gaseosas o de cervezas que se encuentran en el ambiente. Son una clara evidencia de que esto no sucede, ya que el aluminio experimenta una oxidación química muy lenta. La estabilidad excepcional de este metal activo en el aire se debe a la formación de una delgada capa protectora de óxido, una forma hidratada del óxido de aluminio de la superficie metálica. La capa de óxido es impermeable al O2 y al H2O, que sería al oxígeno y al agua, por lo tanto protege al metal subyacente de la corrosión adicional. En el caso del metal magnesio, para el metal magnesio, este se protege de forma similar, y algunas aleaciones metálicas como el acero inoxidable también forman capas protectoras de óxido impermeable. Ahora vamos a ver la corrosión del hierro. Orin Gerunde. La corrosión del hierro. Este es un conocido proceso de corrosión, ya que origina un significativo impacto económico, ya que hasta el 20% del hierro que se produce en el caso de Estados Unidos al año se utiliza para reemplazar objetos de hierro que se desechan debido al daño que les ha causado la corrosión. La corrosión del hierro requiere de oxígeno y de agua, y del proceso que acelera la función de otros factores como el pH, la presencia de sales, en contacto con metales más difíciles de oxidar que el hierro y el esfuerzo de tensión soportado por el hierro. El proceso de corrosión implica oxidación y reducción, y el metal conduce electricidad. Así los electrones se pueden mover a través del metal desde una región donde ocurre la oxidación hacia otra donde ocurre la reducción, como es en las celdas voltaicas. Debido a que el potencial estándar de reducción para la reducción del hierro con oxidación +2, que es acuoso, es menos positivo que el de la reducción del O2 o oxígeno, el hierro se puede oxidar mediante el oxígeno gaseoso, el hierro sólido, es decir, como se muestra en la ecuación del ánodo y cátodo, donde el hierro sólido se forma el hierro con estado de oxidación +2, que es acuoso, más 2 electrones, y el cátodo, que sería el oxígeno gaseoso más hidrógeno acuoso más 4 electrones, y se va a formar 2 moles de agua o H2O líquido. Y para el caso del ánodo sería el hierro con estado de oxidación acuoso +2, se formaría el hierro con estado de oxidación +3 acuoso más el electrón. Una porción del hierro frecuentemente asociada con una abolladura o una reacción sujeta a un esfuerzo de tensión sirve como un ánodo en el cual el hierro se oxida a hierro
con estado de oxidación más 2, como se ve en la ecuación. Los electrones producidos en la oxidación migran a través del metal de esta región anódica hasta otra porción de la superficie, lo cual sirve como el cátodo donde el O2 se reduce. El agente oxidante de la oxidación del hierro. El hierro se oxidado en la región anódica del metal, como se observa en la imagen. Luego, los electrones de la oxidación del hierro migran a la región donde actúa el cátodo. Luego, el oxígeno reducido en la región catódica, ahí se puede observar en la imagen. Y el hierro oxidado el hierro con oxidación más 2 oxidado a hierro con oxidación más 3 se forma el herrumbre óxido de hierro. La reacción del oxígeno requiere de hidrógeno, de manera que al disminuir la concentración de hidrógeno, incrementando el pH, hace que la reducción del oxígeno sea menos favorable. El hierro en contacto con una disolución cuyo pH sea mayor a 9 no se corroe. El hierro con oxidación más 2 formado en el ánodo finalmente se oxida a hierro con oxidación más 3, el cual forma oxígeno de hierro tercero, hidratado conocido como el O-ring o herrumbre. La ecuación final sería 4 moles de hierro más 2 acuoso más oxígeno O2 gaseoso más 4 moles de H2O líquido, o sea agua, más 2 moles de agua líquida, produciendo así 2 moles de óxido de hierro por la cantidad de moles de agua sólida más 8 moles de hidrógeno acuoso. Aquí se observa cómo es el agente oxidante de la oxidación del hierro, como es una región del hierro que actúa como el cátodo y la otra como el ánodo. ¿Cómo obtenemos los compuestos de una solución acuosa? En el caso del sulfato de cobalto, con frecuencia los compuestos metálicos obtenidos de una disolución acuosa tienen agua asociada con ellos. Por ejemplo, como ya lo dije, el sulfato de cobre segundo. Este se cristaliza del agua con 5 moles de agua por mol de sulfato de cobre. Esta sustancia se representa por la fórmula sulfato de cobre multiplicado por 5 moles de agua. Tales compuestos se llaman hidratos. La herrumbre de un hidrato de óxido de hierro tercero con una cantidad variable de agua de hidratación. Este contenido variable de agua se representa mediante la fórmula óxido de hierro por X moles de agua. Debido a que por lo general el cátodo es el área que tiene mayor suministro de oxígeno, con frecuencia ahí se deposita el herrumbre. Si se examina detenidamente una pala después de haber estado expuesta al aire húmedo junto con la tierra mojada que se adhiere a la hoja de esta, se podría notar que han ocurrido picaduras bajo la tierra, pero la herrumbre se ha formado en otra por parte donde el oxígeno está disponible con más facilidad. Por lo regular, la corrosión más intensa ocasionada por la presencia de sales es evidente en los automóviles, en áreas donde los caminos están saturados de sales durante el invierno, como un puente salino en una selva volcánica. Los iones de sal proporcionan el electrolito necesario para completar el circuito eléctricos. Prevención de la corrosión del hierro. Los objetos hechos de hierro se recubren con una capa de pintura u otro metal, como el estaño o el zinc, para protegerlos de la corrosión. Cubrir la superficie con pintura
evita que el oxígeno y el agua alcancen la superficie del hierro. Sin embargo, si el recubrimiento se rompe y el hierro se expone al oxígeno y al agua, comenzará la corrosión conforme el hierro se oxida. Protección catódica del hierro en contacto con el zinc. En la figura podemos ver cómo el zinc sirve como ánodo y se corroe en lugar del hierro. El hierro actúa como el cátodo en el cual el oxígeno se reduce. Aquí podemos ver cuáles son los potenciales de reducción de ambos elementos, lo que hace al zinc más fácil de oxidar. Potenciales estándar de reducción. Con hierro galvanizado, que es hierro recubierto con una capa delgada de zinc, el hierro se protege de la corrosión, incluso después de que se rompa el recubrimiento superficial. Debido a que el potencial para el hierro es menos negativo, es decir, más positivo, que el potencial de reducción para el zinc es más fácil de oxidar que el hierro. Protección catódica. Proteger un metal de la corrosión, convirtiéndolo en el cátodo en una celda electroquímica, se conoce como protección catódica. El metal que se oxida al proteger el cátodo se llama ánodo de sacrificio. Con frecuencia, la manera de proteger la corrosión de las tuberías subterráneas y los tanques de almacenamiento hechos de hierro es convirtiendo al hierro en el cátodo de una celda voltaica. Protección catódica de una tubería de hierro. Una mezcla de yeso, sulfato de sodio y arcilla rodea el ánodo de sacrificio de magnesio para facilitar la conductividad de los iones. Se colocan piezas de un metal que es más fácil de oxidar que el hierro, como el magnesio, que tiene un potencial de reducción de menos 2,37 volts, sepultadas cerca de la tubería o del tanque de almacenamiento y conectadas a través de un alambre. En los suelos húmedos, donde puede ocurrir la corrosión, el metal de sacrificio actúa como el ánodo, y el tubo o el tanque experimentan protección catódica. Gracias.